Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el avance. Nos quedamos aquí, ¿cierto? Quedamos en las complicaciones, estamos hablando de las complicaciones de las técnicas de anestesia, ¿cierto? Y entre ellas empezamos a ver una que es la rotura de la aguja, ¿se acuerdan? Enviaron el enlace al grupo sobre la noticia de aquella niña que tuvo el infortunio de que se le rompa justamente durante un procedimiento de aguja. Y el detalle fue que la aguja migró, o sea, no se quedó en el lugar, sino que migró. ¿Alguien leyó la noticia? ¿La leyeron? ¿Quién la leyó? ¿Quién puede hacer recuerdo? Yo la leí hace rato. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Rapidito, lo que leyó, nada más. Lo leyó. Claro, la foto todo el mundo la ha visto, digamos, ¿no? Obvio, pero leíste la noticia. Sí, pero más que nada la noticia nueva de cómo restauraron a la niña de los doctores y pidieron que se hizo una cirugía y no mencionaban nada de que le iban a culpar, le iban a dar juicio a... No. En este caso, por si acaso, no terminó en juicio, ¿no? Al parecer, los familiares más comprensivos que otros, pero se le dio solución, aunque la solución complicada, ¿no? O sea, una cirugía para poder extraer ese fragmento de aguja. Y bueno, toda cirugía implica riesgo, ¿no? Especialmente este tipo. ¿Alguien más leyó algo o no? ¿De qué año fue? ¿Cuándo fue? ¿No se acuerdan? Tiene que decir el año de la noticia. Ahora que no recuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado que sucedió eso. Creo que fue el anteaño pasado. No recuerdo bien, soy sincero. Pero de que sucede, sucede. Esto es para mostrarles a ustedes de que realmente puede suceder. ¿Bien? Ahora, el objetivo, como les decía en la anterior clase, no es meterles miedo bajo ninguna circunstancia. Es que ustedes conozcan los riesgos que pueden haber y al mismo tiempo prepararse para, si sucediera, más o menos actuar de forma correcta. ¿Sí? Eso es lo ideal, eso es lo correcto en este caso, saber qué hacer. ¿Sí? Aunque muchas veces escape ya a nuestras manos, como en este caso, por ejemplo. Yo recuerdo que les decía en la clase anterior, si sucediera esto, si por alguna razón se llegara a romper o a fracturar la aguja en un procedimiento, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está bien? ¿Qué? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por allá, acá más o menos la tienen clara la película. Por allá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tuviéramos una contingencia como esta, o una complicación como esta, ¿qué hacemos? ¿Con qué piensa? ¿Con qué piensa no van a poder tirar? Bueno, yo les decía que ante cualquier, no solo ante esta, ¿no? Ante cualquier situación que podamos tener en el consultorio o aquí en la clínica odontológica, ante cualquier complicación, lo primero, lo primordial, lo ideal es mantener la calma. ¿Viste? ¿Tenemos la calma? ¿Sí? Pueden hacer el chapulín, calma, como cuando el público, que no cunda el pánico, algo colectivo. Calma. Yo necesito calmarme porque tengo que ver qué es lo que está pasando y qué es lo que voy a hacer, que es lo importante. ¿Sí? Entonces, mantengo la calma, pero no es una calma pasiva, es una calma activa. O sea, me refiero a que no voy a esperar, no, después de que nos calmemos, y se toma su tiempo y la aguja se nos va. No, me refiero a calmarnos en el sentido de que, un ratito, no voy a perder el control de la situación, qué es lo que está pasando, separo bien. Tenemos que tener visión directa. Visión directa, y en lo posible visión directa, porque necesito ver, como decía su compañera y decían por acá, necesito ver si todavía algún remanente se nota de esa aguja, si hay un vástago que yo pueda sujetarlo
inmediatamente, si hay esa posibilidad, pues inmediatamente voy a tener que sujetar una pinza, de preferencia una pinza Kelly, una pinza mosquito, ¿sí? Y una Kelly recta o Kelly curva, la que tienen a mano, no es cualquier pinza también, ¿no? Decían, a ver, tratar de agarrarlo con una pinza algodonera, te va a costar porque no tiene la firmeza. En cambio, una pinza hemostática, como una Kelly de una Kelly recta, perdón, Kelly curva, puedes sujetarla en caso de que se vea. Si no se logra ver, déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Habrá que hacer otro procedimiento. Pero si logramos ver, entonces actuemos. ¿Está bien? Armémonos y actuemos. Ahora, esto es lo importante. ¿Tienen marcadores, por favor? ¿Trajeron? Esto es importante. Vamos a anotar algo, ya que ustedes han hecho ya las primeras técnicas de anestesia. Primero que nada, nunca, y vale la recomendación nuevamente, nunca, gracias, nunca debo introducir como toda, completamente mi aguja no debería introducir. ¿Por qué? Porque precisamente yo necesito ver siempre un remanente de él para poder actuar ante cualquier circunstancia. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Cierto? Entonces yo necesito ver. ¿Se ve o no se ve? Si se ve, agarro mi pinza con una separación, una buena separación, visión directa y retiro. Si no se ve, lamentablemente, bueno, repetimos como dice acá, ¿no? Vamos a remitir al especialista, tendríamos que echar mano de una radiografía panorámica en primera instancia, o si no, una tomografía, que es lo ideal para ya realizar un procedimiento quirúrgico y poder extraer esa aguja bajo anestesia general. Obviamente ya aquí usaremos mano de la anestesia general, ya no de anestesia local, sino que vamos a hacerlo enviar al paciente para poder retirar eso, como hemos visto en este caso clínico. ¿Sí? Ahora, yo quería mostrar. ¿No tenés un rojo por ahí? ¿Alguien tiene un rojo? ¿No puedo rojo? Sí, sí, puedo. Yo tengo. Ok. Ahora, vamos a suponer que este es su aguja. ¿Sí? Muy bien. Y aquí está su mano. Es una mano. Usa la imaginación, por favor. Ah, miren, ahora, si yo hago mi función, ya ustedes lo han hecho. Y yo recuerdo bien que a más de uno, por no decir a varios de los que yo he tenido la oportunidad de asistirlo, guiarlo, ayudarlo, les he dicho primero, no perdas de vista que primera cosa. Segundo, no dobles la aguja. Fíjate cómo están las agujas, y aquí está el detalle, que en muchos casos esta aguja hace este recorrido. ¿Sí o no? A algunos les pasó. Resulta que la aguja se empieza a querer como doblar, pero a formarme una parábola hacia arriba. ¿Les ha pasado? Yo lo he visto. Entonces, ¿qué he hecho? No doble la aguja. Levanta tu mano. ¿Qué pasa? Si mi aguja, cuando yo tengo ya hecha la punción, o sea, ya la aguja está en tejido, y empieza a formar esto, quiere decir que se me está yendo hacia arriba, está haciendo una parábola hacia arriba, debería estar recta, ¿no ven? Pero me está haciendo esta curvatura, le estoy haciendo presión aquí. ¿Qué puede suceder? Un movimiento brusco de mi paciente o de mi persona como operador, puedo romper o fracturar esa aguja. O si no, hace esto también. Esa curvatura va hacia abajo. Y yo igual le digo, no dobles la aguja, poner recto tu mano. ¿Qué es lo que está pasando? Si hay una curvatura hacia arriba una vez puncionado mi paciente, quiere decir que la mano, o sea, mi mano, la que está sujetando la capsular, está bajando. O sea, la tengo muy hacia abajo. Estoy bajando mi mano. No estoy manteniendo una línea recta en mi punción, independientemente si es, en el caso de la técnica que hemos hecho, es arriba, atrás y adentro, ¿cierto? Independientemente de ese recorrido, arriba, atrás y adentro, a 45 grados, como es la ASP, entonces
independientemente de ese recorrido, está haciendo una curvatura. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo estoy probablemente, ya una vez funcionado, bajando mi mano. O sea, estoy haciendo este movimiento. Estoy bajando mi mano y al bajar mi mano, como ya está ya funcionado, no va a bajar completamente, sino que va a hacer esta curvatura. Caso contrario, si la aguja se está yendo hacia abajo, entonces quiere decir que mi mano está yendo ¿hacia dónde? Hacia arriba, correcto. O sea, estoy inclinando o subiendo mucho mi mano, lo cual está ejerciendo una presión sobre mi aguja, pero en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? De aquí en adelante, cuando ustedes sigan haciendo sus funciones, cuando ustedes ya estén con sus pacientes, y ya no haya nadie, ni esté el auxiliar, ni el auxiliar, ni esté mi persona con ustedes, ya ustedes están trabajando solos, tienen que observar esto. Si mi aguja está yéndose hacia arriba, mi mano está muy abajo, entonces la subo un poco mi mano y voy a anular nuevamente y a realizar ese recorrido recto. Si mi aguja se dobló hacia abajo, quiere decir que mi mano está muy arriba. Entonces tengo que regular eso. ¿Me entienden? No sé si me estoy dejando entender con esto. Ya todos funcionaron, ¿cierto? Sí. Todos ya hicieron la primera técnica de anestesia, la ASP con su complemento. Entonces ya tienen que darse cuenta de esto. Si no les pasó, bien, belleza. Quiere decir que mantuvieron la línea recta. Pero si pasó esto, quiere decir que están moviendo mucho su mano. Y la mano simplemente es para guiarnos a hacer la función y descarga. No tengo que estar moviéndola de forma innecesaria, solo para poder regular algunas angulaciones y algunas direcciones. Porque hay otro detalle que está pasando, o sucedió mucho en el caso de ustedes, en esta primera técnica de anestesia, que cuando hicimos la función, esa dirección arriba, atrás y adentro no estaba muy arriba, atrás y adentro. Estaba arriba y atrás. O si no, arriba, atrás y afuera. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por la posición de la mano. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué teníamos que tomar en cuenta? De la línea media y el hombro de mi paciente, ¿sí? Y la mano más o menos debería estar en medio entre la línea media y el hombro de mi paciente, para saber que estoy hacia arriba, atrás y adentro. Pero si estoy hacia arriba, atrás y afuera, mi mano va a estar más a la línea media del paciente. Entonces quiere decir que me estoy yendo hacia afuera. ¿Se dan cuenta? ¿No ven? Exacto. Entonces, la mano operadora debería estar entre la línea media, o el pecho de mi paciente, y el hombro. En medio. O más orientado hacia el hombro de mi paciente, lo más posible. Tampoco es que va a estar hacia el hombro. ¿Sí? Entonces, eso también, si sucediera que no estoy en la posición correcta, entonces simplemente voy a angularla, o sea, voy a direccionarla, nada más. Y a muchos de ustedes le he direccionado, estaba muy arriba, atrás y afuera, entonces, y volvemos a entrar. ¿Sí? Y volvemos a entrar. ¿Okay? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, para evitar mucha fatiga, ¿sobre quién? Sobre la agua. ¿Sí? Ahora, según la literatura y lo que hemos estado observando y lo que hemos estado aprendiendo, es que generalmente estas fracturas que se han dado, estos casos que son reportados de fracturas de aguja, la mayoría de ellas, por no decir todas, porque creo que fueron todas, había un calibre involucrado. ¿Cuál era? Había un calibre involucrado donde todas estas fracturas o los casos de fracturas de aguja se dieron porque se utilizó un calibre específico. ¿Cuál era? 30. Era un calibre 30G. ¿Sí? Entonces, eso para mí es una información valiosa, porque me tiene que llamar la atención para tener más cuidado. ¿Voy a utilizar una 30G? Probablemente sí, de hecho la tenemos que utilizar, porque si mal no me equivoco, las agujas largas y extra largas vienen en este calibre, 30G. No así las agujas cortas o medianas, que vienen en calibre 27, 25, ¿sí? Es el estándar más o menos, o el lugar donde nos vamos a mover. ¿Se acuerdan que les dije? Entre 25 y 30
G. O sea, ese es el calibre de las agujas que vamos a utilizar para anestesiar a nuestros pacientes, para la utilización con la que llega cartura. ¿Okay? Entonces, eso lo debo tomar en cuenta. Recordar que hay un calibre específico donde ha sucedido esto, evitar darle fatiga innecesaria a mi aguja, y más ahora que lamentablemente están viniendo unas agujas que no son tan finas, que digamos. Bueno, antes yo recuerdo las agujas eran bastante finas, no eran muy maleables, o sea, había un grado de maleabilidad bueno, aceptable, pero hay otras que es mucho. No, siga. Sí. Sí. Entonces, bueno, ¿qué vemos? En que lamentablemente ahora no viene muy fina las cosas. Y ustedes lo pueden comprobar. Es más, ustedes tienen la obligación de comprobar. Agarren sus agujas y doblenlas un poquito. Sacrifiquen una de cada calibre, una 30G de una marca, una 30G de otra marca, porque vienen de diferentes marcas. Bien, entonces fíjense, doblenla. Hay algunas que, miren, ustedes lo van a comprobar, la van a doblar y se va a quedar. Pero hay otras que la van a doblar y va a costar que doble y va a quedar relativamente bien. Otros te la doblan y se va a quedar así. Y se va a romper aquí en la base. Hagan la prueba. Van a ver. Entonces ustedes ahí se van a ir dando cuenta qué tipo de aguja yo voy a utilizar y cuál es menos riesgosa que se me vaya a romper. Hemos dicho que este tipo de complicación no es muy frecuente, no lo es, gracias a Dios, ¿sí? Pero no estamos exentos a que nos pueda suceder o le pueda suceder a alguien conocido. ¿Está bien? Entonces, por eso es que estamos tomando conocimiento de esto. ¿Okay? Vuelvo a decir, el objetivo no es meterles miedo, el objetivo simplemente es que ustedes conozcan, porque puede suceder, para estar preparados. ¿Ok? Vamos, sigamos. Un cliente no usado por bien, entonces, continuando. Bueno, y eso ya lo vimos también en la anterior clase, ¿cierto? Ok, sigamos entonces. Otra de las complicaciones es la anestesia o parestesia persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente, probablemente después de una técnica de anestesia o el procedimiento que yo le vaya a realizar, pero en este momento estamos hablando de técnica de anestesia, ¿ya? Pueda cruzar con un adormecimiento más allá de lo que indica la literatura. Y para ello yo debo recordar, más o menos, tener en mente el tiempo que dura el tipo de anestesia que yo voy a utilizar. ¿Recuerdan que llevamos ese tema? Sí. El tiempo, inicio de acción de la lidocaína, articaína, mepivacaína, bupivacaína. El tiempo de la anestesia pulpar de ambas, con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que avanzamos eso? Claro que hemos llevado eso. Y también el tiempo de duración en tejido blando, que es diferente. Una cosa es la anestesia pulpar, el tiempo que va a durar mi anestésico en pulpa, y otro es el tiempo que va a durar en tejido blando. Hay una diferenciación, ¿no? Generalmente en tejido blando es mayor el tiempo, ¿se acuerdan de eso? Que en la pulpa. Entonces, más o menos recordando ese tema, pues tenemos que revisar esta parte de la parestesia o anestesia persistente en el paciente. Quiere decir que va a quedar adormecido más allá del tiempo indicado de acuerdo al tipo de anestesia que voy a utilizar. Ejemplo, y esto se da porque algunos pacientes o en algunos pacientes puede haber una reacción de aquí mismo.
fuera una reacción de que les dure más, ¿no? Aquí, una hiperreactividad a la anestesia. Eso quiere decir que puede durarle más tiempo de lo que está indicado en la literatura. Si por ejemplo dice que utilizando una lidocaína con vasoconstrictor al 2%, la anestesia puede durar el tejido blando alrededor de 2 a 4 horas, por así decirlo. A este paciente probablemente le va a durar unas 6 horas, 8 horas, un día. ¿Puede ser? Claro que puede ser. ¿Dónde empezaríamos a preocuparnos? Aquí, ¿sí? Cuando la anestesia dure días, semanas o incluso meses. Mientras más tiempo dure la parestesia o la anestesia en mi paciente, tengo más probabilidad de que eso se convierta en un problema. ¿Puede durarle días? Puede. ¿Puede durarle semanas? Puede. ¿Puede durarle meses? Puede. ¿Puede durarle siempre? Eso dependerá de lo que haya sucedido, del tipo de lesión. Ahora, ¿por qué se da? Se puede dar porque o lesionamos la fibra nerviosa, o ya durante el procedimiento, cuando se hace el procedimiento, hay una inflamación o hay un hematoma y ese hematoma comprime el nervio. Ya son varios factores, o hay una infección a ese nivel, y a eso son factores que predisponen o disponen en todo caso a que empiece a haber este problema. Pero si no hay un procedimiento quirúrgico de por medio y solamente estamos hablando de técnica de anestesia como lo que estamos haciendo hoy, solamente anestesiándonos, entonces puede ser que hayamos lastimado, hayamos topado o seccionado, lamentablemente, alguna fibra. Puede ser. No se olviden que la función es A, sí. Ya no está viendo qué es lo que está funcionando más allá de la mucosa. No lo está viendo, ¿sí? Entonces, ¿el riesgo es inminente? Sí, es. Pero para ello es que yo debo tomar en cuenta todas las condiciones y las características de la técnica de anestesia que yo utilizo. Si me dice 16 a 20 milímetros, pues trato de cumplir 16 a 20 milímetros. ¿Para qué voy a meterlo? ¿Sí? Ahora, no se olviden nunca, para evitar este tipo de problemas, hay que calibrar nuestra aguja mentalmente, obvio. Las agujas no vienen calibradas. Pero ¿cuál es el consejo que le hemos dado aquí? ¿Alguien se acuerda? Dividir la aguja en 3 partes y más o menos introducir 2 partes de ella, o sea, 2/3. Y si alguno es más fregado y no hace caso y la divide en 4, no importa, pero meta 3 partes de esas 4. 3/4. Lo que no sería muy aconsejable es dividir en la mitad, porque no vas a llegar al promedio de función que deberías llegar. ¿Me entiendes? Entonces siempre es un poco más de la mitad, pero siempre tratando de dejar un remanente. La idea es esa. Como no viene calibrada, entonces yo más o menos mentalmente la divido, calibro mentalmente mi aguja y voy a introducir 2/3 de ella, si es que la dividí en 3. Y si la divido en 4, pues voy a introducir 3/4 partes de ella. ¿Está bien? Entonces, de eso se trata. Para evitar precisamente no solo esta, sino también la función a un paso. ¿Se acuerdan de eso hemos hablado al comienzo? Que también puede ser un problema. ¿Ok? Bien, sigamos. La respuesta clínica que va a haber en el paciente cuando tenemos este tipo de problemas puede ser inflamación, ¿sí? Ahora, puede darse porque lamentablemente entré a la luz un vaso o perforé un vaso, igual descargué y ese sangrado hace un hematoma y comprime el paquete vasculonervioso. Y al comprimir el paquete vasculonervioso, entonces va a haber parestesia. Cuando ustedes hagan terceros molares, fuera del juicio, la parestesia es mucho más frecuente en esos procedimientos. Y no solamente por el tipo de anestesia que vamos a realizar o a efectuar, sino porque los terceros molares, de acuerdo a la posición anatómica en que estos erupcionan, están muy pegados, muy cerca a un preparo anatómico importante. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde erupcionan los terceros molares? ¿Aquí adelante? No, ¿ves? ¿Dónde erupcionan los terceros molares?
detrás de los segundos. Obvio, pues no van a funcionar adelante, no fuera primer molar. Obvio que están detrás de los segundos molares, pero detrás de los segundos molares, ¿qué recuadran los cómicos que tenemos? ¿Con qué nos encontramos? ¿Ah? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con la rama ascendente, pero con una parte específica de la rama ascendente, que es el borde anterior de la rama ascendente. Y está el trígono retromolar. Entonces, el dentario inferior precisamente pasa muy cerca de las raíces de los terceros molares, porque pasan por esa posición, por su ubicación, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por si no se acuerdan. Entonces, como pasan próximos al conducto dentario inferior, a veces hay una relación de las raíces con el dentario inferior. Cuando yo hago la exodoncia, cuando yo hago el procedimiento quirúrgico y retiro la pieza, ese alveolo se va a llenar ¿de qué? ¿De qué tendría que llenarse mi alveolo cuando yo hago una exodoncia? De sangre, porque ese coágulo se va a convertir posteriormente en tejido óseo, va a regenerar. No hay mejor regenerador que el coágulo. Hay injertos de todo tipo que se le puede poner. Ahora está de moda que se saca la exodoncia, se hace la exodoncia, se saca el diente y se le pone hueso para proteger el coágulo, para proteger el alveolo, para regenerar. Mire, eso es comercial. Conviene, claro, porque cobra más, pero es comercial. No hay mejor, métanse eso en la cabeza, especialmente los que quieren ser cirujanos, van a ser cirujanos más adelante, o se inclinan por el área de la cirugía. No hay mejor regenerador óseo que el mismo coágulo. No lo hay. El mismo coágulo va a regenerar nuevamente el hueso. Por eso es importante cuidarlo. Por eso es importante dar un tratamiento a la cavidad. Eso es lo que vamos a aprender, cómo tratar la cavidad para que quede limpia, para que se llene de sangre, para que forme un coágulo y forme un tejido óseo. No hay mejor regenerador que eso, ¿sí? Pero resulta que volviendo al tema, cuando hay una relación de mis raíces con el dentario inferior y yo hago la exodoncia, se llena de sangre y esa sangre, ese coágulo, después va a tener un peso específico y ese peso va a comprimir probablemente el nervio dentario inferior. Esa compresión va a hacer que genere una parestesia, pero va a ser una parestesia pasajera que le va a durar algún tiempo hasta que el coágulo se organice bien y deje de hacerle presión y se forme ya tejido óseo en este caso, ¿sí? Entonces eso va a pasar días o semanas, sí, probablemente días o semanas, pero estamos dentro todavía del rango. Días, semanas, meses. Ahora ya si dura meses y sigue, entonces nos preocupamos, porque probablemente ha habido un daño al retablo, ¿sí? No se olviden también que hablando de regeneración ósea, en el maxilar inferior, 3 meses nuevamente está formado tejido óseo nuevo. 3 meses. 60, 90 días ya está. En el maxilar superior, entre 4 a 6 meses ya hay tejido óseo nuevo. Entonces, ahí tengo un parámetro para poder controlar. ¿Está bien? Hormigueo y picor. Hay sensación en el paciente, la respuesta clínica obviamente del paciente, que hay una sensación de hormigueo de alguna zona específica y también que pica, ¿sí? Hay una disfunción oral. Lamentablemente, a veces el paciente no puede utilizar o gesticular bien palabras. Puede haber eso. Mordedura de la lengua. Es importante, jóvenes, que ustedes, cuando hagan procedimientos quirúrgicos, especialmente de dentario inferior, que lo vamos a hacer ya mediante la próxima semana, cuando hagamos esa técnica de anestesia, recomendarle al paciente que no se muerda la lengua, ni se muerde el labio, porque puede morderse la lengua y puede morderse el labio, porque va a estar adormecido. Y probablemente va a estar adormecido un par de horas, entonces necesita explicarle al paciente que no se muerda, ¿sí? Especialmente cuando atiendan niños y hagan técnica de dentario inferior en niños. Por favor, acuérdense de mí, escúchenme bien. Hablen con quién, con el niño, con la mamá, el papá o quien haya traído ese niño para que él lo controle. Tiene que hablar, ¿sabe qué, señor, señora o quien lo haya traído? Lo hemos anestesiado, toda esa parte, la lengua, la mucosa, el labio,
está adormecido. Por favor, si usted lo ve masticando, no hay chicle, no le da un chicle a su niño, se está mordiendo la lengua, no lo deje. Se muere. Mírelo, tampoco que esté mordiéndose el labio, porque salen así los ahí. Claro, no sienten nada y después aparecen así como saben. Te quiero a Angelina Jolie. Claro que ya se ve bonito, pero un niño no se va a ver eso. Claro, obvio. ¿Qué pasó? Se traumatizó. La lengua también, después lo van a llamar a ustedes que llora, que no le pasa el dolor, y usted le revisa la lengua, esa lengua toda mordida. Claro, estaba totalmente adormecido. Entonces, puede suceder eso. Y si hay una parestesia, hay que explicarle al paciente porque le va a durar un buen tiempo. Entonces, si le dura un buen tiempo, probablemente él en algún momento va a empezar a jugar con su lengua y no va a sentir, y después obviamente va a tener un problema. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que explicarlas. Babeo, cuando hay parestesia, pierde a veces, especialmente cuando hablamos del inferior, pierde la capacidad del cerrado o el sellado hermético del agua. Quiere decir que el paciente en cualquier momento se empieza a babear. Pasa. Y es bien complicado, porque obviamente se babea, o sea, se descubre. Toma algo y se le sale un no puede, lamentablemente, estamos frente a un problema. Disgeusia y dificultad para hablar. ¿Sí? ¿Qué es disgeusia? ¿Nunca he dicho ese término? ¿Qué es disgeusia? Dis ya me da a entender que es un prefijo que refiere a alteración. ¿Sí? ¿Y geusia? ¿Qué? Alteración del sentido del gusto. Alteración del sentido del gusto. No percibe sabores. O en algunos casos solo percibe algún sabor. O sea, le queda un sabor, algunos refieren a un sabor salado. Yo solamente siento salada, mi boca salada. Es así. O no percibe los sabores. Porque tengo una alteración. Y la dificultad para hablar, pues no, obviamente, si tengo adormecida una parte de la lengua, entonces lo más probable es que me cueste gesticular palabras, ¿no ves? ¿O no? Más o menos como cuando están con unas 5 o 6 chelas encima, no ves, no entiende nada. ¿O se le entiende? Por favor, no quiero que de aquí salgan poniéndole apodo a su compañero, ¿no? Es parentésico, porque no se le entiende nada, eso una cosa. Ojo con eso, ¿ya? Nada. Por favor. Pero es verdad, no se entiende, pues no gesticulan bien palabras. Si no está borracho, es que tiene este problema. ¿Ya? Vamos entonces. Ahora, ya vimos la definición, pues no de la anestesia persistente o la alteración de la sensibilidad, que va más allá obviamente de la duración esperada. ¿Cuál duración esperada? La que ya nosotros hemos visto en los otros temas, de acuerdo a la sala anestésica que voy a utilizar. Ya yo sé más o menos un parámetro de cantidad de horas que me va a durar esa anestesia. Pero si persiste, entonces ya podemos estar hablando frente o dando una definición de parestesia. ¿Sí? Ahora, las causas. Inyección con alcohol o solución antiséptica. Y ustedes dirán, ¿pero acaso se hace eso? Bueno, resulta que anteriormente había algunos tratamientos para lo que es neuralgia de trigémino y otras patologías muy parecidas, donde se inyectaba solución de alcohol para poder atenuar esos dolores neurálgicos que producían ese problema. Pero voy a producir otra cosa. Ahora, hoy en día es menos frecuente porque ya no se hacen ese tipo de tratamientos, ya los tratamientos han cambiado. Pero resulta que en algunos casos, como nuestras cárpulas no vienen estériles, como las agujas están estériles, las agujas, pero no el empaque, o sea, eso está, obviamente no está estéril, yo tengo que desinfectarlo, ¿sí? Y generalmente se desinfectan en una solución antiséptica. Antes utilizaban alcohol y las sumergían en alcohol, pero resulta que al sumergirlas en alcohol podía entrar en contacto la sala anestésica con el alcohol, y eso al ser inyectado en el paciente podía producir este tipo de problemas. ¿Sí? Hoy en día se siguen sumergiendo, sí, pero ya utilizamos otra cosa, no utilizamos alcohol, utilizamos por ejemplo covidina o covidina yodada.
que es un antiséptico que lo vamos a utilizar para hacer el pintado perioral de mi paciente y hacer una asepsia, antisepsia, para poder trabajar. Entonces, en una cuba metálica se la mete, se la sumerge, la cabecita se sumerge ahí, igual la jeringa, perdón, la aguja, se la sumerge. Pero hay que retirarla y secarla bien con una gasa para poder cargarla recién en la jeringa cartucho. Eso lo vamos a ver más adelante, se les va a enseñar, se les va a mostrar cómo hacerlo, ¿sí? Pero resulta que a veces la gente se olvida, lo sumerge y en ese momento ya lo saca, no hay pum, la carga. Ahí puede quedar en contacto líquido, antiséptico, y entrar en contacto cuando yo hago la punción en el paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso, ¿sí? Traumatismo sobre la vaina nerviosa. Esta es la famosa sensación de descarga eléctrica. Ninguno sintió eso en el anterior ronda. Ninguno sintió que haya como un corrientazo, una correncita por ahí cuando lo pusieron. Nada. Probablemente lo van a sentir en esta hora. Hay que decirle la verdad. Bueno, pasa que en algunos casos pasamos muy cerca de la vaina nerviosa y la podemos topar. Entonces, si hay esa descarga eléctrica, quiere decir que sí, probablemente hemos topado una presión. ¿Eso quiere decir que está mal? No, no está mal. Porque lamentablemente estamos haciendo una función ciega. Por eso es importante tomar en cuenta todos los reparos anatómicos para que no vaya a suceder eso, o sea, para que sea mínima la probabilidad de que suceda eso, ¿sí? Pero puede suceder, sí, jóvenes, puede suceder. Entonces, lamentablemente, tienen que saber. Y el paciente, cuando ustedes atiendan, tiene que saber también que puede suceder. Para ello es el consentimiento informado. ¿Sí? Una parte de la historia clínica es el consentimiento informado, donde yo le estoy avisando a mi paciente que puede suceder cualquiera de estas cosas. Y él acepta. Si no acepta, que lo haga otro o vaya a otro lugar. ¿Sí? Entonces, yo estoy avisando, por eso es consentimiento informado. Ya vamos a llevar el tema específico del consentimiento informado, pero le voy adelantando. Lo tengo que hacer firmar a mi paciente. Si él no quiere firmar, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Estoy en todo mi derecho de no atenderlo porque él no cumple con los protocolos que yo necesito. La autorización. ¿Está bien? Especialmente si son menores de edad, tienen que firmar su papá o su mamá. Y si no estuvieran ellos, el responsable legal de esa persona. Pero el responsable legal, se lo voy a ir adelantando, no es pues su tío porque lo dejaron a cargo del tío, no es el hermano mayor porque lo dejaron a cargo del hermano mayor. No. Si no hay un documento específico donde dice que la tutela de esa persona menor de edad está en esta persona, o sea, en el tío, la tía o quien sea, que obviamente tiene que ser mayor de edad, entonces no hay tutor legal. Siguen siendo los padres. ¿Entienden? Los padres. Entonces, aquí no se dejen engañar. No, que su padre no está, que vive con su tía, ella es su encargada. No. Que le muestre un documento donde el tutor legal es la tía. Esa es otra cosa. ¿Sí? Ahí sí, la responsabilidad es de quién? De la tía. Entonces, quien tiene que firmar, ¿quién es? La tía. ¿Está bien? No. Ni él, porque es menor de edad. Es la tía. ¿Ya? Ok. Otras causas también, hemorragia dentro o alrededor de una vaina, lo que les decía anteriormente. Puede haber un hematoma, una hemorragia, o sea, le dimos un vaso, salió sangre, se formó un hematoma y el hematoma comprime la vaina nerviosa y podemos tener parálisis. Pero eso será pasajero. A medida que se reabsorbe ese coágulo, pues entonces ya ahí dejará de haber la parálisis. Pero si el traumatismo sobre la vaina nerviosa ha sido considerable, entonces ahí tendremos otro tipo de problema. Durará más tiempo o tal vez será permanente. Eso no lo sabemos, porque no tenemos acceso a él. ¿Sí? Pero más o menos en la historia clínica nos daremos cuenta, ¿nos sintió algo? ¿Qué sintió? ¿Sintió alguna sensación de una descarga eléctrica? Sí, sentí que una corriente fuerte. Sí, puede ser como hacer por ahí. ¿Sí? Recordando que hay tres tipos de lesiones de la vaina nerviosa, ¿no? Asomomesis, neuromesis y neuropraxia. Deberían debido llevarlo en pato o semio, no sé dónde tiene. ¿No? Vamos. Si no, lo vemos conmigo de no hay problema. ¿Qué hacemos si hay una parálisis? ¿Qué hacemos? Lo importante es saber qué vamos a hacer. Primero, la mayoría de los autores indican que si existiese una parálisis, o sea, si ya su paciente declara seguir con esa sensación de adormecimiento posterior a la cirugía y ese tiempo va más allá de las horas que nosotros sabemos que puede estar adormecido, entonces estaremos frente a una parálisis. Lo que hay que hacer es decirle que se calme, no hay ningún
problema que con el paso del tiempo irá disminuyendo esa sensación de adormecimiento hasta volver a la normalidad. Entonces, el paso del tiempo, día o semana siguiente, será lo que resuelva el asunto. ¿Sí? Tranquilizar al paciente, y eso es hablando personalmente con él, explicándole, por eso se le explica antes. Y si llega a suceder, pues se le vuelve a aplicar. ¿Se acuerda que le dije que podía suceder esto? No es porque yo lo haya hecho mal. Son reparos anatómicos que están adentro, lamentablemente, puede llegar a suceder. ¿Sí? Por eso, jóvenes, es importante que hablemos con el paciente. Y vuelvo, me remito a la historia clínica y me remito al consentimiento informado. Tengo que avisar. ¿Está bien? Tengo que avisar. ¿Ok? Si yo le aviso a mi paciente, entonces estoy tranquilo. Él sabía y firmó y me autorizó. Si yo no le avisé, entonces ahí tengo un pequeño, gran problema. Yo no le dije. Y pasó. Entonces el paciente me va a decir, usted nunca me dijo que yo podía quedar así. ¿Y usted lo siente el paciente? Sí, porque no le dije. No lo avisaste. Entonces, Ronald, ayúdale a ir a tu compañera. ¿Puedes salir, por favor? Si nos quedamos atendados. ¿Abajo no asegurado, Ronald? ¿Y arriba? ¿Y si de arriba lo empujamos? Y si nos quedamos más tarde, entonces hay que avisar. Ante aviso no hay engaño. Esto le diga lo del cuarto también, que más o menos estamos llevando algo parecido, recordando que ya lo hemos llevado antes, pero ante aviso no hay engaño. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le avisé antes, entonces sabía. El problema es que no lo he avisado. Jóvenes, recuerden esto: todo lo que yo le pueda decir a mi paciente, todo lo que yo le pueda informar a mi paciente, todo, absolutamente todo, antes de un procedimiento, es prevención. ¿Está bien? O sea, es prevenir. Todo lo que yo pueda explicarle sobre el procedimiento, sobre las complicaciones, lo que pueda llegar a suceder, es prevención. Lo que yo le diga después del procedimiento, sin haberle dicho antes, ya no será prevención. ¿Saben qué va a ser? Excusa. Excusa. Todo lo que yo le diga después, ay, ¿qué sabe qué? Después de que está así, ¿no? Ay, ¿qué sabe qué? Podía pues pasar eso, podía, ¿por qué no me dijiste antes? Entonces, todo lo que se diga antes es prevención. Todo lo que se diga después, lamentablemente, se cumple. Será simplemente excusa. Se convertirá en mera excusa. Y va en contra mía como profesional, porque yo no lo tengo. ¿Está bien? Entonces, aquí en salud es así. ¿Se acuerdan lo que dijo la doctora Rossi? ¿Por qué? Fueron, a ver, ¿quiénes fueron a la jornada? Levanta la mano. ¿Quiénes fueron a la jornada? Levanta la mano. Ausi. Ausi. ¿No fueron a la jornada? ¿Qué hay? Todo, la mayoría. ¿Hay alguno? Jóvenes, una de las disertantes dijo algo interesante, que a todos lo hacía firmar un consentimiento informado. Dijo, ¿no? Fueron de y ella hace endodoncia. No estoy desmereciendo a los endodoncistas, ya les he dicho, nadie es perfecto, nadie. ¿Lo ven? Todos los seres humanos. Los procedimientos del endodón los hace firmar un consentimiento. Nosotros en procedimientos quirúrgicos deberíamos hacer lo mismo, obvio, y eso es lo que le enseñamos a ustedes. Y ella decía, imagínense, si cuando usted lo lleva a una clínica a operarlo de cualquier cosa, le hacen firmar un papel donde dice que si se muere, ni modo, era riesgo que se muera, o no. O no. ¿A quién no ha operado aquí con anestesia general? A mí no me operó hoy. ¿Acaso no han firmado un consentimiento? Si era mayor de edad, tuvieron que firmar un consentimiento donde decía que si se moría, ni modo, no era culpa del doctor que lo operó. Es que puede pasar. O no es verdad. O lo hacen firmar a papá o a la mamá. Entonces imagínense,
Eso es así, es la verdad, en la realidad. Entonces yo tengo que echar mano de esos recursos legales que me ayuden a cubrirme la espalda si puede llegar a suceder. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Obviamente, hablar personalmente con él, explíquele que es una parestesia, explíquele, hable con su paciente, dígale que la parestesia es tal cosa, es una sensación de adormecimiento de una zona específica del organismo, obviamente producto de la técnica de anestesia. No es que la técnica de anestesia haya sido mal ejecutada, mal elaborada, sino que hay reparos anatómicos que varían en los pacientes. Y eso es verdad, puede variar. De uno a otro paciente puede variar la anatomía. Entonces, puede haber esa posibilidad, porque estamos haciendo una función a ciega, ¿sí? Registre el incidente en la historia clínica, importantísimo. Regístrelo. Porque si hubiese algún problema, si el paciente le quiere hacer algún problema y no está registrado en la historia clínica, ahí sí se lo agarra. Pero si está registrado ahí, entonces, obviamente eso habla muy bien de usted, que registró el incidente, registró también que fue comunicado al paciente, que firmó una historia, firmó, aparte de la historia clínica, firmó su consentimiento informado. Entonces, había una información en el paciente. No es que nunca supo, ¿sí? Determine el grado o la extensión, o sea, qué parte es la que no siente, qué parte está adormecida. Inspeccione al paciente, tóquelo, pálpelo con una pinza, vaya tocando, duele, no duele, no duele, duele. Entonces usted va a saber más o menos cuál fue la rama que quedó con la lesión. Y generalmente el paso del tiempo es el tratamiento recomendado. Con el tiempo va a volver la sensibilidad. Claro que nos podemos ayudar con algunos fármacos, sí se puede, con Complejo B y algunas otras sustancias que nos ayuden a regenerar las vainas nerviosas para que más rápido pueda pasar, ¿sí? Complejo B, inyectable, vía oral, entonces pueden tomar. No hay otros componentes que los podemos ir viendo después. Pero generalmente el paso del tiempo es el tratamiento adecuado, ¿sí? Otra complicación que puede haber, y puede ser en la técnica dental inferior también, y en este caso, parálisis facial o parálisis de Weber. Puede ser que una parálisis facial del séptimo parcial, no, facial. Causa, puede ser que le peguemos a la glándula parótida. Y aquí viene la pregunta: ¿dónde se encuentra ubicada la glándula parótida? ¿Dónde se encuentra ubicada la glándula parótida? ¿Dónde? Si no me equivoco, es en el borde posterior de la rama ascendente. Borde posterior de la rama ascendente. No solo ubica el borde posterior, pero está por ahí. ¿Alguien más quiere ayudar? ¿Dónde se encuentra ubicada la glándula parótida? Para empezar, ¿qué es la glándula parótida? ¿Alguien sabe qué es la parótida? Bueno, ¿todos saben qué es la glándula parótida? Sí. ¿Dónde se encuentra entonces? No, eso es el conducto de esteno. Conducto de esteno, que es el conducto de la glándula parótida, que es el que se encuentra donde usted me dice, pero la parótida, la glándula, no se encuentra ahí. Es la desembocadura del conducto. La glándula se encuentra en otro lugar. ¿Dónde se encuentra la glándula? ¿Alguien? ¿Dónde? Delante del oído. Delante del oído. O sea, a un lado del oído. Lado del oído. A ver, ayúdame a su compañero. Está por ahí, pero vamos a funcionar el oído nosotros. Está hablando de técnica de anestesia, entonces necesito una referencia más interna. ¿Que puedo funcionar? Sí, señores, sí puede funcionar alrededor del oído. Se puede. ¿Nadie? Ya grabado, qué vergüenza. Ya grabado, no saben dónde está el lámpara. ¿Dónde? No, la OSI no. No, ellos tienen que saber. No, los OSI no. Ustedes. Era la región preauricular.
Ya, para recordar dónde está la parótida, debemos recordar un poquito de osteología. Y recordemos que se encuentra en uno de los huesos de la cara. ¿En cuál hueso se encuentra? Ya, que me digan que no saben qué hueso ya fue. En el maxilar inferior. Pero para eso debo recordar que el maxilar inferior es un hueso en forma de herradura, compacto, que tiene 2 caras, tiene 4 bordes y presenta en los bordes posteriores, ¿qué cosa? Presenta las ramas ascendentes, que también tienen 2 caras y tienen 4 bordes. ¿No ven? Ahora, ¿dónde se encuentra la parótida? En una de las caras, generalmente en la cara externa de lo que es la rama ascendente, próxima al ángulo mandibular. Recuerden que había unas rugosidades ahí. Para los que recuerdan la anatomía, cuando estaban estudiando la cara externa de la rama ascendente, cerca del ángulo se presentan unas rugosidades que prestan inserción a la glándula parótida y también presta inserción al músculo macetero. Acuérdense de eso. Entre la cara externa, el borde posterior y parte de la cara interna se encuentra la glándula parótida. ¿Cuál es el problema? En una técnica dental inferior, si está muy posterior, podés pegarle a uno de los lóbulos de la glándula parótida y producir precisamente una parálisis. Lo vamos a ver en la técnica, ¿ya? Pero recuerden más o menos dónde se encuentra para que podamos tener una relación en ese sentido, ¿sí? En la técnica infraorbitaria, cuando se alcanza sus ramos terminales, también en infraorbitaria podemos, sí se puede también, cuando es muy superior, podemos pegarle a una de las ramas y también presenta una parálisis facial. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está, ¿no? Función muy posterior, ya decía. En la técnica Basilaria equinosis, por si acaso la técnica Basilaria equinosis es una técnica para bloquear el nervio mandibular, pero una técnica que se hace un poco más alta que la convencional que vamos a aprender nosotros. Eso después ustedes lo van a hacer. Se hace cuando el paciente no puede abrir la boca a veces. Cuando hay trisma y necesitamos nosotros anestesiar, entonces se hace otro tipo de función. Lo van a ver después. Pero aquí es muy frecuente también esto, porque es más alto. Es una técnica más alta. Prevención. No hay mejor forma de prevenir que el cumplimiento estricto de los protocolos que estamos aprendiendo, los reparos anatómicos necesarios, la ubicación, todo lo que estamos aprendiendo es importantísimo. ¿Para qué? Para prevenir. Ahora, observen esto. Otra forma de prevenir es la punta de la aguja o el famoso bisel mirando al hueso. Bisel mirando al hueso. Por eso es que me tomaba el tiempo, el momento para los que tocó sentirlos en su función, hacia dónde está el bisel, hacia dónde está el bisel. Y empezaban, más sigo que yo todavía, buscan para dónde estaba ese bisel. Sinceramente yo no lo veía, ¿verdad? Si me echa igual, pero igual, más o menos sé dónde está. Mentira, lo veía. Por eso. Todavía veo. Entonces, es importante porque si el bisel está al revés, entonces voy a desgarrar algunos tejidos. El bisel siempre tiene que estar mirando al hueso, tiene que discurrir entre los huesos, siempre, ¿está bien? Para que no desgarre nada. Tratamiento. Obviamente hay que tranquilizar al paciente, hay que explicarle la situación, lo mismo que la anterior imagen que vimos. Si el paciente utilizara lente de contacto, hay que retirarlo los lentes de contacto. ¿Por qué? Porque el ojo probablemente y esa mitad de la cara va a tener problemas, va a haber una resequedad en el ojo, las glándulas no van a producir lágrimas, las glándulas lacrimales, entonces puede producir un daño los lentes de contacto. Entonces, si tuviera, se lo retira. También hay que retirarlo, colocar un parche sobre el ojo afectado, obviamente esto para evitar que el movimiento brusco, digamos, del ojo, porque no va a estar lubricado, registrar el incidente y si tuviéramos que hacer un procedimiento retrasado, sepa, no se hace procedimiento, por favor. Si llegó a pasar esto, una parálisis, ahí nomás, terminamos el tratamiento ahí. No continuamos, no paramos, ¿está bien? Vamos. A ver, aquí hay una imagen de una parálisis facial. ¿Cuál lado está afectado mirando ahí? Porque mira el otro. Ese es el otro que estoy diciendo.
Derecho, lado derecho. Después se van a dar cuenta, va a ser más fácil mirar el norte. Lado derecho. ¿Cuál está afectado? Levanten la mano los que dicen que el lado derecho está afectado. Igual que conmigo que no juego. Nada. El lado izquierdo. ¿Y lo otro? ¿Los otros qué piensan que está afectado? ¿La nariz? Pues, ¿qué lado está afectado? ¿Qué lado está moviendo esta paciente? Derecho. Entonces no puede estar afectado el lado derecho, que es el único lado que está moviendo, el lado afectado es el Izquierdo. Eso sucede. Puede suceder cualquiera de los lados, obviamente, de acuerdo a la función o el lado que esté trabajando. ¿Entendés? Entonces puede suceder eso. Y obviamente es un solo lado, porque estamos hablando de una complicación de una técnica de anestesia. Ahora, si sos tangible, le pones a los dos lados y te vas a poner el polvo. Yo no creo que suceda eso. No debería. Imagínense la pobre de los dos lados. Complicado. Si verse así no más es un problema. O a alguien le va a gustar verse así. No. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tomar en cuenta todos los reparos anatómicos que le venimos mencionando, jóvenes, para evitar alguna de estas cosas. ¿Sí? Sigamos. Ya. Esto lo vamos a hacer rapidito y nos vamos a ir a lo que es penetración articular. Trismo. Primero aprendamos la definición de trismo. Trismo, por si acaso, es un espasmo tetánico prolongado de los músculos mandibulares, especialmente los masticadores, donde se contraen, por eso son espasmos tetánicos, se contraen e impiden el movimiento. Entonces el paciente generalmente queda con la boca cerrada. Ese es trismo. Cuando ustedes vean un paciente que está con la boca cerrada y no puede hablar porque no puede abrir la boca, así le va a hablar al paciente, está con trismo. Ahora hay que ver las causas y demás cosas, pero si no puede abrir la boca, está con trismo. ¿Sí? Si es que obviamente el paciente abría la boca normal, porque también puede haber situaciones donde la boca no puede abrir, pero no es por un trismo, sino por problemas articulares, como una anquilosis, por ejemplo. Entonces es otra cosa, ¿sí? Pero si fuese que el paciente habla totalmente normal y de un rato a otro o por algún procedimiento ya no puede abrir la boca, entonces estamos frente a un trismo. Traumatismos musculares, funciones de la fosa intratemporal, hemorragia pueden causar también, infecciones también pueden causar trismo, grandes volúmenes anestésicos depositados en zonas restringidas pueden ocasionar trismo, posfunción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es nomás funcionar y métale más líquido anestésico en el mismo lugar y le seguimos metiendo, puede ocasionar. Por eso las técnicas de anestesia tienen que ser bien realizadas. ¿Okay? Múltiples funciones también pueden ocasionar trismo. Es más, estoy totalmente seguro que cuando empecemos a hacer la técnica de entrar inferior, más de uno no va a poder abrir la boca de boca, porque va a pulsar por trismo. Porque probablemente le pegamos al macetero, porque probablemente fue muy posterior a nuestra función, porque probablemente muchas cosas. No se asuste. Seguramente va a tomar algún medicamento como relajante muscular y va a empezar a abrir la boca normal. ¿Sí? Salvo que se infecte esa función. Por eso es importante que tomen en cuenta todo lo que les decimos. Si la aguja toca algo que no está estéril, no funcione. Está viendo lo que puede suceder. Si yo contamino mi aguja y hago la punción en mi paciente y esa contaminación va dentro de mi paciente, fíjense la zona donde va a estar. Va a transcurrir en una zona complicada. Está la parótida, la facial, está por allá. Imagínense una infección en esos planos profundos. Puede ocasionarle esto y muchas otras cosas más. Entonces necesito trabajar de forma segura. Y se los he dicho desde un principio. Antes de ver este tema yo se los he dicho. Si esa aguja toca algo que no esté estéril, seguimos usando la ¿no? La cambiamos. Entonces, el que está ahí sentadito esperando la función, medio hecho loca, pero mire qué hace el otro. Y mírelo. Y si ve que toca algo, por favor, contaminante todo, cambiar. No, que no tocó, cambiarlo. No, le voy a decir al doctor Cristo. Hasta ahí fue la discusión. Me avisa. Y lo funcionamos a él con esa aguja. Si es que él dice que está bien, no, ni siquiera él, no. Esa maldad no se dice.
dan ganas de hacerlo, no tienen que hacer. Entonces, jóvenes, por favor, tomen en cuenta todo lo que les estamos diciendo. ¿Ok? Tratamiento para un trismo, aplicar calor local, compresas en baño María. ¿Conocen eso? No? ¿Saben qué es eso? No es que María lo va a bañar a ustedes, no. Compresas en baño María. ¿Hay una María aquí? Hay varios. Temperatura corporal, más o menos, un poquito más arriba de lo corporal. ¿No, baño María cuánto está? ¿37, 38? ¿Cuánto está? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? La temperatura del baño María. ¿No se acuerda? 17. Prescripción de analgésicos antiinflamatorios, obviamente porque estamos frente a una inflamación, probablemente de los músculos multiplicadores, si es que no hubiera infección, es inflamación. Prescripción de relajantes musculares, lo que les decía al comienzo, hay relajantes como el piridinol o el carisoprodol que vienen asociados a algunos analgésicos como al meloxicam, por ejemplo, que se utiliza bastante, o al cloricinato de glicina, que lo podemos utilizar, ¿sí? Prescripción de antibióticos, dirá, pero ¿por qué antibióticos? Lo que pasa es que si es por causa de una infección, tengo que dar antibióticos, sí o sí, porque el trismo puede ser causado por infección, sí. Y generalmente los trismos que nos va a tocar atender algún día, y acuérdense de mí, va a ser porque ya hay una infección de una pieza dental que no ha sido tratada o ha sido maltratada, o una exodoncia que se complicó y se infectó, el paciente viene con trismo. Entonces tengo que dar, aparte de todo lo demás, tengo que dar antibióticos. Tengo que hacer antibiótico terapia. ¿Ok? Masticar chicles sin azúcar, obviamente, si es que puede el paciente, ayuda a qué? A que podamos relajar ya la musculatura y ponerle funcionamiento. Y obviamente sesiones de fisioterapia, también podemos enviarlo a fisioterapia para que le hagan sesiones en la zona y puedan nuevamente retornar lo que es la funcionalidad de ese músculo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto? Entonces, hagamos una recapitulación rápida de las explicaciones de ahora. ¿Cuál fue la primera que vimos? Rotura de aguja. Rotura de aguja. La segunda, rotura de tubo, también vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? La anterior, tubo, ya estudiamos. Ahora hemos visto parestesia, luego parálisis facial y ahora nos estamos viendo las diferentes complicaciones que pueden darse y son inherentes a la técnica de anestesia. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas rapidito mientras pongo la otra diapositiva. Con el tiempo se elimina el líquido anestésico y va a volver a la norma. Por eso es importante hablarle al paciente, explicarle lo que está sucediendo. ¿Sí? Ok. Doctor, mi compañero es alérgico al polvo. ¿Al polvo? Sí, pero le puedo administrar. ¿Sí? No le va a entrar polvo. La anestesia. Pero ojo, ¿no? A ver, un detalle. La compañera pregunta, mi paciente o mi compañero es alérgico al polvo. Hay muchos que son alérgicos al cambio de clima, alérgicos al polvo, al polen. Hay pacientes así. Entonces, esos pacientes, si comprobado es que son alérgicos, entonces deberíamos tomar previsión. ¿Está bien? Y entre esas previsiones, obviamente, vos tenés que tener un antialérgico a mano, puede ser una clorfeniramida de 10 miligramos, inyectable obviamente, una dexametasona de 8 miligramos, inyectable también, jeringuita, siempre por si acaso. Nosotros tenemos un botiquín ahí en la clínica, hecha por alumnos, o sea, lo hemos pedido a ellos y está. Entonces podemos utilizar, ¿sí? Pero siempre es bueno que ustedes tengan eso a mano. No confiarse de que debe haber ahí, porque en realidad creo que no había, fuimos nosotros que pusimos ese botiquín. No había nada. No había, pero es necesario, porque ya nos ha pasado algunas cosas y necesitamos administrarle cosas. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes que sí son alérgicos, hay que tomar cuidado, previsión, ¿está bien? Y si realmente el paciente es alérgico, se preguntarle quién es tu paciente. David Charco. David. Sí. ¿Todo David? David. ¿Todo alérgico? ¿Ya? ¿Ves? Más o menos. Ya, vamos a suponer que son alérgicos, ¿verdad? No son.
Se hago una pregunta, David. ¿Vos consumís enlatado? ¿Has comido alguna vez comidas en conserva? ¿Te ha dado alergia? No sos alérgico. Pasa lo siguiente, o obviamente puede ser que seas alérgico a alguna cosa específica, como ser otro detalle, el polvo, por ejemplo, ahí ya se mete todavía. Pacientes que son realmente alérgicos no pueden consumir comidas de conserva, enlatadas. ¿Por qué? Porque trae un conservante. El conservante que traen estas comidas generalmente es el bisulfito de sodio. Ese bisulfito de sodio, ¿se acuerdan cuál es el bisulfito de sodio? ¿A alguien le suena ya el bisulfito de sodio? El bisulfito de sodio es uno de los ¿qué? Correcto, es uno de los componentes de las sales anestésicas. ¿Qué componente es? Esto falta. Está bien que sepa que es uno de los componentes, pero es uno de los componentes que ¿qué función cumple? ¿Puede ser? Inhibe la degradación de la vasoconstrictor. Inhibe la degradación del vasoconstrictor por medio de quién Del oxígeno. del oxígeno. El oxígeno lo degrada. Entonces, el bisulfito de sodio es un conservante. En este caso, en las comidas enlatadas, en la comida de conserva y todas esas cosas, el bisulfito de sodio es el conservante para que no se fregue. Por eso es que las comidas enlatadas duran mucho tiempo, ¿no? Las conservas son conservas, ¿no? Que se conservan en el tiempo, ¿ves? Por eso. Entonces, como los pacientes son alérgicos, no pueden consumir eso, porque les da alergia por el bisulfito de sodio. Pacientes que son alérgicos de verdad. Pero pacientes que en este caso, como David, más o menos, que no, que sí, que... Bueno, entonces, igual hay que tomar previsiones, pero no me preocuparía tanto en ese sentido. Pero igual se toma una previsión, ¿está bien? Y ante la duda de mi paciente, y esto le puede suceder en el consultorio, puede llegar el paciente y decir, ¿sabe qué? Más o menos, yo no sé si soy o no soy, ¿no? Ayúdeme a saber si soy o no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí vamos a tener que hacer una prueba o un test de alergia. ¿Sí? ¿Alguien conoce? ¿Ha escuchado alguna vez eso? Sí. No, es cuando nos aplican No, ¿te pusieron? Qué barbaridad, echarte agua y arde. ¿Sí o no? Hace el agua arde. Qué barbaridad. ¿Quién te hizo eso? ¿Cómo va? Sí, no, me volví a enseñar. A ver, antes de que entremos a esto, esto es importante saber, porque si hay algunos jóvenes que realmente tienen dudas si es alérgico o no, ahí puede que hacer una prueba de alergia. Entonces hay que colocarle el botón dérmico, o sea, hay que colocarle intradérmico, se le coloca un poco de la solución que vamos a colocar. Si esa parte se enrojece y si le empieza a salir ronchas al paciente, entonces quiere decir que es alérgico. Y si no, no va a pasar nada. Entonces, hay forma de saber. Entonces, si usted quiere hacer una prueba, puede hacerlo, pero ya se funcionaron, ¿no? O sea, ya se colocaron anestesia. Claro que algunos sé que se colocaron anestesia sin vasoconstrictor, entonces si se colocaron sin vasoconstrictor, tampoco el bisulfito de sodio estaba. ¿Entiendes? Entonces eso hay que ver, ¿está bien? No, yo no le administré anestesia a otra compañera sí. ¿Y alguien lo dicho? No, porque... Oye, ¿quién le ha dicho? A ver, Ausi, ¿qué ha pasado hoy? Es que no, en el primer grupo somos de la 1 y entonces... Ahí me acordé. La prueba de botón térmico es una prueba que se hace precisamente para verificar si el paciente es alérgico o no. Hay tres formas de hacerlo. Una de ellas es la gota en el ojo, que dice mi compañera que hicieron. Está bien. La otra es una gota en el fondo del surco vestibular del paciente. Ya. Y la otra es en el brazo. ¿Cuál es la más segura de todas ellas? Porque al fin y al cabo, si realmente sos alérgico, una sola gota puede desencadenar el proceso alérgico. Puede. ¿Sí? Lo más seguro es hacerlo en el brazo, en esta parte. ¿Sí? En esta parte. La parte más clara que tenemos todos. Por muy morenos que seamos, hay una parte que es clara. Entonces aquí se tiene que ver. ¿Sí? Ahora, si lo hace el fondo del surco, todo el fondo del surco es vascularizado, es de color
rojo. Entonces, como que no voy a distinguir bien. Si lo haces en el ojo, una gota en el ojo, y si tu paciente es alérgico, ¿qué pasa? Se le va a hinchar el ojo. ¿Sabes cuál es el problema de que se hinche el ojo? De verdad, si un paciente realmente es alérgico, no le hacen una prueba de unas gotas en el ojo y se hincha, hacia la parte externa no va a pasar nada, se va a hinchar, se va a inflamar, pero en la parte posterior va a haber una compresión del nervio óptico. Entonces, al comprimir el nervio óptico puede haber problemas, el paciente puede perder la visión. Entonces, por eso no es aconsejable hacer una gota en el ojo. Y lamentablemente lo hacen, sí, yo sé que lo hacen. Tal vez porque no se sienten en la capacidad de hacer una que cuesta funcionar ahí. Nada. Entonces, mejor es hacerlo ahí. ¿Ok? Por si acaso, si alguien quiere hacer la prueba, pero obviamente que sea justificado, lo hacemos, porque si no, empezar a hacer pruebas con código, pues no se vamos a... Le podemos hacer una demostración si quieren, eso sí. Y ya después, el que tenga la necesidad lo hace. ¿Está bien? Podemos hacer eso. ¿Ok? Listo. Sigamos. ¿Qué hora es? ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo, 2 minutos, no tengo más. Ya no me pidan los recuerdos, van a esperar, no pueden estar sin miedo. Técnicas tronculares en el maxilar inferior, bueno. Vamos a ir viendo algo. No nos va a dar el tiempo de verlo todo, pero vamos a ir viendo algo. La técnica troncular en el maxilar inferior, la que se hace troncular es la dentaria inferior. ¿Está bien? Dentaria inferior. Hay dos variaciones, hay dos formas de cómo yo puedo hacer la técnica dentaria inferior. Y vale este momento para volver a explicarles, creo que ya les dije algo, si no me equivoco, y si no, bueno, se los digo. La técnica dentaria inferior es mal llamada o mal conocida con el término, ¿cuál? La técnica de Spitz. Pero resulta que la técnica de Spitz no existe. Está mal llamada, se están refiriendo a la dentaria inferior. Lo que pasa es que un reparo anatómico llamado espina de Spitz está cerca de la zona y es donde más o menos calculamos llegar. ¿Sí? ¿Dónde está la espina de Spitz? Pero si le hablan de los poner número 2 ahorita y a la próxima le tomo el examen. Si llegamos a 3, ya saben que hacen. ¿O no? No. Sí. ¿Cómo que no? Que si ya dieron un examen conmigo. Pero claro, bueno. Todos nos sacamos así. Su nota lo tengo ahí. Y cada vez que ustedes no me responden una pregunta, yo no tengo ninguna. Si les pregunto otra vez y nadie responde, número 2. Si vuelvo a preguntar y nadie responde, número 3, ahí paramos, sacan una hoja y damos un examen de eso, de lo que estoy preguntando. Y eso vale por puntos. Cuidado. Entonces, no lleguen a eso. ¿Está bien? Hay dos formas, indirecta y directa. Y no se llama Spitz, se llama dentaria inferior. ¿Por qué? ¿Cuál es el ramo que voy a anestesiar? El dentario inferior. ¿Está bien? Y las complementarias serán igual, bucal, mentoniana, infiltrativa e intraligamentosa. ¿Sí? Algunos dirán igual también es troncular porque se hace más o menos en la profundidad o cuando estamos haciendo dentaria inferior, pero no. Se convertirá en una troncular cuando solamente vas a hacer lingual, nada más. Si solo vas a hacer lingual, no dentaria inferior, entonces ahí te la creo. Pero generalmente en el momento de hacer la dentaria inferior, igual que anestesiado. ¿Está bien? Recordemos esto. La rama. Importantísimo. ¿Sí? El nervio mandibular, que es uno de los pares craneales, no. Es uno que pertenece a los pares craneales. ¿Esta rama pertenece a quién? Al quinto par craneal trigémino. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, este nervio va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Entre las colaterales, que es lo que debo recordar siempre, es que vamos a tener dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. De ahí van a ir saliendo las otras ramas, que son las que me interesan a mí. ¿Se acuerdan como vimos también los otros del maxilar superior? ¿No ven? Es lo mismo, parecido. Del tronco anterior vamos a tener ramas como el nervio temporobucal, temporal profundo medio y el temporomasseterino. Y de ellos se van a dividir otro tipo de ramas. Por ejemplo, el temporobucal
el temporal profundo anterior y el bucal. Temporal profundo posterior, el temporal maceterino y el nervio maceterino. De todos estos aquí, ¿cuál es el que realmente me va a interesar a mí anestesiar? El nervio bucal, porque el bucal es un complemento del dental inferior. Así como el complemento en la ASP, anular superior posterior, había sido la palatina anterior, ¿cierto? Aquí se convierte la bucal en el complemento del dental inferior. Eso para recordar que vamos a tener que hacer esa función. Y el tronco posterior, tenemos el nervio lingual, tenemos el nervio dental inferior y el aurículo temporal. ¿Está bien? Del dentario inferior van a salir minoideo, dentario posteriores y dentario medio. ¿Está bien? La rama terminal son dos. La rama terminal del nervio mandibular son dos: mentoniano e incisivo. Mentoniano e incisivo. El mentoniano va a salir ¿por dónde? Va a salir por el agujero mentoniano. ¿Dónde se encuentra el agujero mentoniano? Se encuentra en la cara externa de la mandíbula. Cara externa, ¿cierto? Cara externa de la mandíbula. ¿Sí? Y los incisivos que van a hacer, no van a salir. El que sale es el mentoniano y los incisivos simplemente van a discurrir por el medio del cuerpo de la mandíbula, en el sector parasínfisiario, entre la sínfisis, y se van a anastomosar o se van a unir con los nervios incisivos del lado contralateral. ¿Está bien? Así es el recorrido de los nervios incisivos. El mentoniano que sale y los incisivos continúan. ¿Está bien? De ahí vamos a ver si los anestesiamos o no, pero sí se anestesia. Y bueno, también te va a dar un ganglio, así como el ganglio de Mencken en el superior, también hay un ganglio aquí en el inferior, que es el ganglio óptico de Arnold, con ramas tanto eferentes como aferentes. ¿Sí? Está por ahí nomás. Vamos a ver algo más. ¿O alguna pregunta aquí? Está claro, ¿no? No hay mucho donde perder. Bueno, recordando que cuando hablamos nosotros de alguna técnica de anestesia, nos vamos a referir siempre primero a una reseña anatómica. La reseña anatómica, como les mencioné anteriormente, es más o menos una historia desde dónde empieza este nervio, a dónde va, con quién se relaciona, a quién inerva. Eso más o menos es la reseña anatómica. ¿Sí? Ahora, si vamos a hablar de la reseña anatómica de este nervio, del dentario inferior, primero vamos a ver que proviene del nervio mandibular, que es una de las ramas del trigémino. ¿Sí? Este va a salir ¿por dónde? Va a salir del cráneo por el agujero oval. Los otros también tienen salida, ¿cierto? Eso lo vamos a ver después. Ahora, va a entrar por el conducto del mismo nombre, por el conducto dentario inferior. ¿Dónde se encuentra ubicado el conducto dentario inferior? En la rama ascendente de la mandíbula. ¿Qué parte de la rama ascendente o qué cara? La cara interna de la rama. ¿Sí? Entonces eso debemos recordar. Va a entrar por ahí y va a prestar inervación a toda la hemiarcada de la zona, o sea, todas las piezas dentarias de esa zona va a prestar la inervación. O sea, el dentario inferior inerva todos los molares, premolares e incisivos también, porque es la misma rama. Al final cuenta la misma rama. ¿Sí? Especialmente molares y premolares. Los incisivos, como les decía al comienzo, nosotros podemos anestesiarlos fondo de surco, vestibular, y se van a quedar anestesiados los incisivos. Ya vamos a ver después por qué. Pero si usted quiere trabajar molares o premolares, usted tiene que colocar qué técnica. Inferior, obviamente, dentaria inferior. Aquí hay una variación en relación a la superior. La superior, se acuerdan que podíamos hacer ASP hasta los molares. Primer molar superior, una excepción, se acuerdan de eso. Pero tendríamos que hacer dentaria media si queremos hacer premolar. Acá podemos hacer dentaria inferior y los premolares también quedan anestesiados. ¿Estamos bien ahí? ¿Querés ir a ver tu andacito? Ya te vi fatigado. Anda. Ahorita no vamos, denme 2 minutos más y terminamos. ¿Ya? Ya vaya. Ok, entonces, aparte de los dientes que van a estar inervados, también lo que es el periósteo de la zona, también el hueso de la zona, y la única parte que no va a quedar inervada por el dentario inferior va a ser la encía vestibular de los molares. ¿Está bien? Entonces, por eso es que yo necesito hacer ¿qué? Necesito funcionar bucal. ¿Se acuerdan que le dije el complemento es bucal? Porque el nervio bucal va a inervar toda la encía vestibular de los molares.
inferior. Entonces ese es mi complemento. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Aquí lo vamos a reconocer, lo vamos a ir viendo. Fíjense, ya con eso vamos a ir parando ahí. A ver, ¿qué podemos ver aquí? Vamos a agrandar un poquito. A ver, aquí. Solo recordamos, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, esta rama. Este es el nervio maxilar inferior. Aquí a continuación nosotros vamos a tener ¿cuál? El nervio dental inferior que va a entrar aquí. Fíjense. Estamos hablando del tronco posterior, ¿no ven? Este de acá es el tronco anterior y este es el tronco posterior. Y aquí vamos a ver este otro que es el lingual. Este de aquí es el dental inferior. Este de aquí es el micoideo. Fíjense. Y acá en el tronco anterior vamos a encontrar el bucal. Este es el bucal largo, y acá está el témporo bucal, en esta zona. ¿Sí? Esto es lo que necesito. Fíjense, esta rama bucal está inervando toda la encía vestibular de los molares. Entonces, mi técnica complementaria tendrá que ser bucal si quiero trabajar un molar inferior. ¿Está bien? Aquí lo podemos ver a detalle. Fíjense, acá está el lingual, acá está el dentario que entra por el agujero dentario inferior, ¿sí? Y aquí está lo que es el nervio bucal. Y aquí, fíjense, sale ¿cuál? El mentoniano, ¿sí? Aquí está el mentoniano y más acá ya están los incisivos, en esta zona de acá. ¿Okay? Entonces, si voy a trabajar premolares inferiores, voy a tener que colocar una técnica de dental inferior y para complemento, premolares inferiores. ¿Cuál sería? Por simple lógica. Mentoniano. Pero no así, ojo con esto, no así un mentoniano le va a servir para sacar dientes. ¿Están escuchando lo que les dije? La técnica mentoniana no es para sacar dientes. La técnica mentoniana es el complemento, precisamente un complemento también de la dentaria inferior si voy a trabajar premolar. No voy a trabajar dientes con esa. Y van a hacer la prueba si quieren. Anestesia mentoniana y saquen el diente a ver qué le va a doler al paciente. El dentario inferior. Aquí pasa diferente a la infraorbitaria, que lo vamos a ver más adelante. Con una técnica infraorbitaria yo puedo sacar todos los dientes anterosuperiores, de central, lateral y canino. Pero la literatura me dice que el infraorbitario no anestesia, no inerva dientes. Es todo tejido blando. Pero sucede algo interesante cuando hago esa función, que lo vamos a ver después, que llega a anestesiarse toda esa zona. Pero aquí no es así. Porque aquí el hueso es más compacto, no me permite eso. Después ya se recuerda eso. Cuando veamos la infraorbitaria, que lo vamos a ver después de ¿ya? Entonces, recordando o volviendo a analizar, si voy a trabajar premolares inferiores, voy a tener que hacer dental inferior y complemento mentoniano. Si voy a trabajar molares inferiores, dental inferior y complemento bucal. ¿Está bien? Bucal. ¿Okay? El lingual, por ejemplo, también es un complemento. ¿Por qué? Porque va a inervar toda la zona lingual de la hemiarcada. Entonces, ¿tendré que anestesiar? Sí. Pero resulta que en el mismo instante que yo estoy anestesiando el dental inferior, también esta queda anestesiada. Eso lo vamos a ver en la técnica. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Dudas? Ahí vamos a quedar. ¿Está bien? No va a dar tiempo para ver la técnica. Próxima clase vemos la técnica y empezamos a funcionar. Dental inferior, lo vamos a funcionar desde